Saludos muy buenas amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Saludos San Paciencio, ¿cómo te sientes? Buena, bien. Bienvenidos. Bueno, Sean todos. Asimismo, a los amigos televidentes les reiteramos que transmitimos directamente desde República Dominicana. Estamos transmitiendo por el canal 28 directamente, por el canal de Facebook también estamos transmitiendo directamente en nuestro canal de YouTube, Libertad de Expresión RD, y también en Instagram, Libertad de Expresión de R. Así es que síganos, comenten si lo desean, y también para nosotros es importante que ustedes se suscriban y hagan sus comentarios. Santo, en esta semana a nosotros, por lo menos a mí, nos resulta extraño que dos de los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que está en el poder, partido que está en el gobierno que preside el presidente Luis Abinader, hayan comenzado una campaña para solicitar que el mandatario, que el presidente Luis Abinader, se repostule nuevamente a la presidencia de la República, independientemente de que hace ya un año que se reformuló la Constitución de la República y estableció candado a esa carta magna para que los presidentes de turnos no puedan violarla y no le den ese seguimiento que ellos le dan de reformar la Constitución de la República a como dé lugar. Ahí vemos que Albuquerque lamenta que Abinader brindara la Constitución porque es el presidente excepcional. A mí me extraña este señor que haya dicho que salga con eso, porque Ramón Albuquerque, el ingeniero Ramón Albuquerque, es para mí uno de los, o era, ¿no verdad? Está vivo. Sí. Es. No, vamos a decir era, porque uno de los dirigentes más importantes del PRD, más coherente del PRD y ahora del PRM. Inclusive se pasó 4 años, los 4 primeros periodos Los 4 años primero de este gobierno. Este gobierno, atacando a este gobierno, diciendo que todo era un fracaso. Este gobierno era un fracaso y haciendo críticas. Entonces, aparentemente, en este segundo periodo, nosotros lo vimos en campaña electoral, muy cercano a Abinader. Los cargos que le han dado parece que lo han hecho cambiar de percepción. No tiene cargo. En la campaña tuvo a su cargo la provincia de San Juan. No sé si tuvo otra. No sé. La perdió. Bueno, pues yo sé que está como una comisión. Está en una comisión él. Algo así. La cuestión es que este señor que uno lo consideraba siempre coherente, ahora ha perdido el juicio, porque ¿cómo es posible que tú vas a estar diciendo a un año de reformar la Constitución de la República que el presidente de la República debe seguir por un tercer periodo? Y hay otro también, Chubasque, el cónsul de Nueva York. Ese era ministro de Interior y Policía, luego Abinader lo quitó y lo puso como cónsul dominicano de Nueva York. Dice que el presidente de la República debe repostularse en el 2028. O sea, ya comienza esa campaña con 2 dirigentes importantes. El presidente también ha dicho que no, que él termina en el 2028, pero que el presidente Abinader, en principio, cuando llegó al poder en el 2020, decía que no se iba a repostular y que no era antireeleccionista. Y por los elogios, porque los presidentes en este país se marean fácilmente. Montan una campaña de mucha gente aplaudiéndolo y le llevan tamboras, le llevan redoblantes, trompetas, y la gente le dice 4 años más, donde quieran, todos los actos. Le preparan todos los escenarios. Entonces los presidentes se creen que es verdad, que ellos son insustituibles, que son los mejores, que nadie puede ser presidente, que tiene que durar en la presidencia de la República hasta que se mueran, y así sucesivamente. Y eso ha pasado con todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana en los últimos tiempos. Bueno, yo realmente
Para mí, eso yo no lo tomo en serio. Creo que eso sería algún plan de comunicacional para, qué sé yo, desviar la atención en algo, qué sé yo, porque independientemente de que los políticos cambian fácilmente de postura y de que hoy dicen una cosa y mañana dijeron que era otra, no sé cómo quedaría la imagen del presidente de la República, que se esforzó tanto en decir, en hacer algo que ya realmente de por sí la modificación de la Constitución de 2010 prohibía un tercer periodo. O sea que habría que modificar la Constitución para un tercer periodo. Y él lo que hizo fue, como tú dices, que puso unos candados para que sea constitucional, ¿verdad? El que se pueda volver a optar por un tercer periodo, habría que hacer como un referéndum o algo. Un referéndum aprobatorio. Exacto, sí. Entonces, no sé, porque por más loco que estemos en los tiempos de las redes sociales y que esta crisis, esta guerra que hay en el mundo y que la gente está como loco, no sé realmente cómo quedaría ante la opinión pública y ante la gente que está en cuerda de juicio, que el presidente Abinader haga caso a eso y proponga por lo menos modificar la Constitución otra vez. Mira, o sea, yo no sé, yo creo, realmente, bueno, tú dices que todo es posible, pero yo no sé hasta qué punto eso sería posible. Yo estoy de acuerdo contigo de que eso es una locura, eso es una payasada lo que están haciendo. Ahora bien, en políticos no se puede creer, porque los políticos hoy dicen una cosa y dicen otra. Al director, ponme la imagen de Peña Gómez que yo te mandé. El único dirigente que fue coherente en asunto de la reelección, no llegó a ser presidente de la República, pero fue un abanderado de una lucha contra la reelección presidencial. Un antirreeleccionista. Un antirreeleccionista. Y en esa época, estamos hablando, Peña Gómez murió en el 98. En el 98. Y en esa época de que él dirigía el PRD desde el 1900, estamos hablando del 1970 y pico. Después que Bosch se fue, de 74 para acá. Mantuvo una lucha contra la reelección del presidente Balaguer. Y esa lucha contra la reelección se le inculcó a los dominicanos. Casi todos éramos antireeleccionistas. Por ejemplo, yo estaba muy joven, desde los 13 años. Bueno, el PRM tenía una cláusula también dentro de su estatuto también, de la no reelección. Y lo modificaron. Entonces, cuando Peña Gómez murió en el 98, quien nos sustituye o sea, el que había señalado Peña Gómez para presidir la candidatura a la presidencia de la República y que era la persona como más llegada, ¿no? La Peña Gómez, fue Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, también tenemos fotos ahí, señor director. Ese fue el primero. Ese señor dijo 50 veces que no se iba a repostular, que era un hombre de palabra. Y al final, en uno de los gobiernos más malos, porque se produjo una crisis económica terrible, comenzaron Guido Gómez Mazara, quien era el presidente, el miembro del cónsul dominicano, Eligio Jaques. Eligio Jaques fue el primero que comenzó con el CAN, así mismo comienza. Hernández Salazar comenzó, reelección. Y ese señor que decía que juró y superjuró que no se iba a repostular, finalmente modificaron la Constitución de la República, comprando senadores, extorsionando senadores, y llegó a modificar la Constitución de la República y llegó a repostularse. No ganó, pero fue el primero que comenzó a traicionar la memoria de Peña Gómez. Entonces luego llegó Leonel Fernández llegó en 1926. Ese yo creo que es el único que no ha dicho que no ha dicho que no. Digo, en el 2000 no quiso, porque realmente el PLD no tenía mayoría en el Congreso, aunque Amable Ariztí Castro llegó a proponérselo, decir que harían lo posible para apoyar una reelección, pero aunque el PLD tampoco tenía los números. Yo recuerdo que en el 2000 el PLD estaba en una posición de mucha impopularidad, realmente los asuntos de la privatización de las empresas del Estado, algunas medidas que se habían tomado con relación a... Pero yo entiendo que en 1996 al 2000 fue el mejor gobierno que ha hecho. Sí, fue el mejor gobierno, pero hubo un problema. Claro. En esos 4 años,
el PLD casi nunca manejó la mayoría del Congreso. No tenía Hubo mayoría. un momento que tuvo un solo senador. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque si tenía la mayoría hacía lo que le daba la gana. ¿Lo entiendes? Sin embargo, Lionel siempre fue un abanderado de que no era como bueno para la democracia que un solo partido controlara el Congreso y el Poder Ejecutivo. Hasta que llegó a la presidencia nuevamente, porque él llegó, salió en el 2000 y volvió en el 2004. Ponme la foto de Leonel Fernández. Llegó en el 2004, óyeme, 2004, ganó las elecciones 2004, se repostuló 2008. Y recuerdo que en 2008 también se hizo una campaña. No, 2012. No, 2004, 2008. No, porque 2004, 2008 y 2008, 2012. En el 12 quería conseguir. En el 2012 también se le hizo una campaña de que se repostulara. Sí, no, llegaron una firma. Llegaron el carrito, 3 millones, 2 millones de firma, señor. De firma. Usted es el único, usted. Creo que Félix Bautista se encargó de eso. Usted es el único, el Salvador, usted es el dispensable. Y él dijo que tenía los números ahí, que él no lo hizo porque iba a provocar una crisis. Sí. Entonces pensó, ¿tú entiendes? Porque el Leonel Fernández razona en la mayoría de las veces. No, pero ahora en el 24, en el 20 no razonó. Bueno, cuando se fue el PLD no razonó. Bueno, pues después. Porque formar otro partido, cuando ahora en el 24 él podía ser candidato natural del PLD, no el Penco, sino él. No, porque el Penco no fue candidato, sino Abel. No. Abel fue candidato, sino que esa rebeldía o esa, ¿cómo se llama? Esa ira ese comportamiento que tuvo Leonel cuando dice que le hicieron fraude en el 20 entre el proceso. Con el algoritmo. Con el algoritmo, sí, que dice que este señor Castillo, Gonzalo Castillo, le ganó. Él no aceptó eso porque dicen que Leonel no acepta derrota, porque Leonel tiene un aire de grandeza, es un faraón y que nadie le gana. Entonces, si Leonel se aguanta como le pasó a Danilo en el 2007, que Leonel dijo que era un 90-10 el proceso interno entre él y Danilo, que realmente Danilo lo aplastaron, sacó un 30% de ese proceso y no se fue del partido. Sin embargo, Leonel se fue del partido. Pero que ahora en el 24, si Leonel se viene del partido, había sido presidente ahora. El problema es que luego de Leonel Fernández, en el 2012, quien llega es tu amigo Danilo Medina. Y Danilo Medina también viene con la misma teoría, gana 4 años y luego viene el mismo coro. No, tuvo 8. Espérate, viene el mismo coro que se repostule, que es el imprescindible. Y Danilo se creyó, ¿verdad?, que era un César. Se repostuló y ganó 2016. Se repostuló 2016 y ganó en el 2020. Y en el 2020 vinieron con inclusive. No, fue 2012. El periodo 2012-2004 a 2016-2020. Se repostuló otra vez. Modificó. Se repostuló. Quería repostular. En el 2012. En el 2016 modificó la constitución. Sí. Modificó la constitución para repostular. Para un segundo mandato. Un segundo mandato. Sí. Y luego, en el 2020, quería también modificar la constitución para otro mandato. O sea, que todos los presidentes. Ponme Danilo Medina ahí, el presidente director, para que la gente lo conozca, porque vamos a ponerlo a todito. Entonces, el problema es que todos estos presidentes, no hay uno. Me parece que el poder como que le da seguidilla. El poder, yo digo, mira Danilo Medina, se creyó que el único que quería modificar la constitución 2 veces en la República Dominicana. Entonces eso creó también un conflicto en el PLD y eso fue lo que finalmente destruyó esa organización, una organización que tenía todo el poder del mundo y que podía probablemente seguir por lo menos 4, 8, 10 o 12 años más, que no se sabe. Sí, eso fue la detonante. El detonante para la división. Entonces, todos los presidentes han caído en lo mismo, que niegan la repostulación, después le cogen... le van a hacer un esfuerzo y una cosa. Sí, después le cogen... Se van a sacrificar. Se sacrifican. Inclusive la misma mujer de Luis Abinader no quería que se repostulara, que no quería que él ni la hija, que la familia, y allá a todos les gustan la repostulación, porque no es lo mismo tú andar con muchísimos guardias y policía y tener todo el poder del mundo y todo el mundo fanfarria, sirena y llamándote a la gente y tú siendo y firmando decretos y nombrando personas, claro. Y todas las pompas que se le dan a un presidente y a la familia.
Entonces, yo no dudo que en esta campaña, para mí, esta campaña... No, por eso sería un caso... Esta farsa, esta charlatanería de estos políticos, finalmente termine... No lo dudo. Pero sería inaudito eso, porque ¿cuándo fue que se modificó la Constitución? ¿Cuándo fue? Pero hace el año pasado, no hace un año todavía. No hace un año. No. Pero que en estos políticos no se puede. Pero y los candados que se pusieron no fue para... no se puede modificar también. Pero hermano, esto, tú no ves que son gente... O sea, pero tú crees que a través del Congreso se puede modificar ahora la Constitución para un tercer mandato. El que está en el poder hace todo lo que le da gana porque estos han hecho todo lo que le da gana en el poder. Pero digo que si jurídicamente sí se puede. Es medio difícil, pero si se lo proponen, lo hacen porque tienen el dinero del Estado. Porque eso es con cuarto del Estado. ¿Tú entiendes? Y además, toda esa reforma constitucional que se han hecho sobornando a los legisladores, nadie le ha investigado ningún organismo, ni la Cámara de Cuentas, ni la Contraloría, no se sabe de dónde sacan ese dinero. Y en realidad se aprobaron las leyes para... ¿Qué fue lo que se aprobó? Tú que eres abogado, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que Luis hizo que no estaba en la Constitución de 2010. ¿Qué fue lo que se hizo ahora? Porque yo no sé qué fue lo que se hizo. Porque la Constitución del 2010 lo prohibía, un tercer mandato. No, prohíbe un segundo mandato. Un tercero. Sí, un tercer mandato. Sí. El primero una reelección y un tercer mandato. Que estableció un procurador, un procedimiento que para mí es un fraude. ¿Y qué más estableció otra? Sí, pero no sobre el tercer mandato, que es lo que dice, porque que no decía la otra, yo no entiendo. Lo que tiene esta Constitución que modificó Luis, que no tenía en 2010. Que hay que hacer un referéndum. Que no, con el Congreso no se puede. No, exactamente. O es una ley orgánica, algo así. Es un asunto que no puede modificarlo con el mismo Congreso. No puede hacer, exactamente. Entonces tendría que hacer una consulta. Y está también Luis Abinader que gane una consulta popular aquí para un tercer mandato. Si tienen los dineros porque la gente de aquí por 500 pesos se mata. Por un picapollo y por una botella de ron. Entonces, si ellos tienen el control... Yo creo que es una idea que se ha iniciado, una idea sin sentido. No, porque eso es como para entretener a la gente. Sí, yo entiendo eso, pero yo de los políticos dominicanos no dudo nada porque todos los que se han yo propuesto desde el 1900, desde el 2000, que comenzaron a reformar la Constitución, en todo el gobierno han intentado hacerlo, ¿entiendes? Y lo logran. Tienen poder, tienen gente, tienen estrategas. Aquí no importa que tú utiliza el recurso del Estado y soborno, eso aquí no te investiga. No hay contrapeso. No hay contrapeso. Bueno, señores, yo creo que si tú tienes algo, no tienes más. No, vamos a darle suerte entonces a estos reeleccionistas, Burquerque, a Chubasque. Que yo pensaba, pues Chubasque yo no tiene ese peso como esa... No, pero habría que ver qué dicen Hipólito y los demás. Pero pues me extraña de Albuquerque, que es una persona que... No, pero vamos a ver Hipólito, habría que ver qué dice Hipólito. ¿Sabes que una loquera es un disparate de esa no, habría que ver que cuando le pregunten a Hipólito, a ver qué Hipólito dice de eso. Porque Hipólito es el segundo voto. Pero Hipólito está en el gobierno y su gente está en el gobierno. No es que esté en el gobierno, pero tiene aspiraciones. Bueno, la hija si Luis se inventa algo, entonces todos los que aspiran tendrán que esperar. Se echan para atrás. ¿Se echan para atrás? Sí, okay. Muchachos, esto es así, estos políticos no tienen vergüenza. Señores, hacemos una pausa y retornamos.